Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones para todos los que nos ven en el canal, que el Señor les bendiga grande y poderosamente, que sea el Señor obrando en cada vida, en cada familia, cada hogar, cada ministerio, que el Señor bendiga cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta hora tenemos el gusto y el placer de estar con ustedes y compartir sobre la serie llamada Bendiciendo a la Familia por medio de las Escrituras. Estamos en Génesis capítulo 21. Y habla sobre el nacimiento de Isaac. Hablamos en el capítulo anterior de Génesis, donde Abraham y Abimelech se encontraron porque Abraham fue a vivir en aquella tierra donde mandaba Abimelech como rey en Gerar. Pero Abraham cometió un error que fue que dijo que Sara era su hermana. Y Dios tuvo que intervenir en aquel momento para que no aconteciera o no hubiera pecado entre Sara y Abimelech. Entonces acá hay el nacimiento de Isaac. En el capítulo 19 Dios le había prometido a Abraham un hijo, el cual firmaría o haría el pacto con él, porque sería hijo de Sara. Entonces en esta hora vamos a hablar sobre el nacimiento de Isaac. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Tremendo, maravilloso Dios, y nos podemos a pensar cómo sería la alegría de Sara después de tanto tiempo, darle un hijo a Abraham teniendo 91 años y Abraham ya teniendo 100 años, le dio un hijo. Por eso que la palabra del Señor dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, lo que Dios ha dicho, Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que él iba a dar un hijo y para esta fecha él entregaría su hijo. Pero lo más maravilloso es que Abraham sí creyó en la promesa y se cumplió. Se cumplió lo que Abraham había dicho, o lo que Dios le había dicho a Abraham, perdón. Y entonces nosotros solamente debemos aprender a creer y a confiar. Entonces acá vamos a hablar sobre Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Después que nace Isaac, se levanta un problema, una dificultad en la casa de Abraham, porque Ismael era el mayor que Isaac, el mayor de los hijos de Abraham, y ya tenía 14 años, ¿verdad? Cuando Isaac nació. Pero Isaac estaba pequeño y este niño quería como hacerle daño a Isaac. Entonces Abraham tuvo que echar a Agar de su casa, pero también fue direccionado por Dios. Dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Dice la palabra del Señor que Ismael se burlaba de Isaac, pero Sara ya había visto lo que acontecía, porque las madres ven muchas cosas que muchas veces nosotros los padres no lo vemos. Entonces ella estaba viendo lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo Ismael. Y por eso ella le dijo a Abraham que echara a su sierva de ahí
y que la sacara también con su hijo. Había un propósito de Dios, era que Dios tenía que separar a Isaac o a Ismael de Isaac, porque Ismael sería otra nación. Entonces, tuvieron que echarla. Entonces dice, por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Para Abraham era complicado, para Abraham era difícil, para Abraham era duro echar a su hijo Ismael, porque también era su hijo, y sacarlo, llevarlo y soltarlo para que se creciera solo y se apartara de él. O sea, no era fácil para Abraham, pero Dios estaba hablando por medio de Sara. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, de Isaac levantaré una gran descendencia, porque el pacto, el acuerdo era con Isaac, no con Ismael. Por eso hoy conocemos la gran Israel, porque de Isaac vino Jacob, y Jacob fue llamado como Israel, y de ahí viene la gran nación de Israel. Amén. Entonces, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. O sea, Dios no se estaba olvidando de Ismael, ni estaba diciendo lo sacaremos a este lado o lo sacaremos de acá para que muera. No, Dios dijo que de Ismael también haría una gran nación, y por eso lo sacaron de aquel lugar, porque él no podía estar con Abraham y con Isaac. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Salió de ahí y se fue con su hijo Ismael. Y dice que estuvo errante por el desierto hasta que no encontró un lugar donde llegar o donde estar. Entonces nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? El muchacho en dónde está. Levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Amén. Dios hace como a él le place. Dice que este muchacho, dice que alzó su voz y lloró a Dios. Y le dice que no temas, Agar. El mismo ángel que se le apareció cuando dijo que se le humillara a Sara, se le aparece acá y le habla desde el cielo y le dice lo que va a hacer con el muchacho. Y dice que ahí salió un odre. Le dijo, toma tu odre, y cuando levantó la mirada, dice que había una fuente de agua. Es que Dios abre río en el sequedal. Estanque en el desierto es el Señor. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. O sea, ya empezó a crecer, ya él tomó posesión de aquel lugar, ya era cazador, se hizo líder. ¿Por qué? Por eso él fue una gran nación, fue una gran descendencia, porque Dios le había prometido a Abraham y Dios no miente. Entonces, dice, pacto entre Abraham y Abimelech. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto hace. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto,
sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Era el temor de Dios que era infundado en la persona. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Abraham. Entonces ellos como Dios estaba con Abraham, tenían miedo de Abraham por lo que Dios hacía por medio de Abraham. Entonces, sabían que Dios estaba con Abraham y no querían fallarle a Abraham porque sabían que Dios iba a defender a Abraham. Entonces dice, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Entonces, así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Abimelech era rey de los filisteos y Dios estaba con Abraham. Y dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. ¿Qué quiere decir? Es que Dios estaba con Abraham en todo tiempo. Y como Dios estaba con Abraham, Dios defendía a Abraham de una manera sorprendente, de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios. Y él hacía todo conforme a lo que Dios lo direccionaba. Entonces debemos hacer nosotros conforme a lo que Dios nos direcciona. No las cosas a nuestra fuerza o porque nosotros decidimos, o porque nosotros pensamos que está bien, sino conforme al propósito de Dios sobre nuestra vida, porque así veremos la gloria de Dios y así veremos la recompensa de Dios sobre nuestra vida. Amén. Así que afírmate, aférrate y haz las cosas conforme al propósito de Dios o pidiéndole la dirección a Dios. Amén. Bendiciones, Dios te bendiga.